La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa 358, 3 más 5, 8, de Al Derecho y al Revés. Encontré un numerito para jugar un poco. Acá estamos con Marta Ollanarte, Mercedes Jones en el Zoom, Leo Justi operando, y Fede Politi produciendo. En unos días tremendamente intensos donde, bueno, la capacidad de previsión de este programa es tan grande y la organización funciona tan aceitada que casualmente para hoy tenemos un economista, Marta. Sí. Yo hoy quisiera comenzar atento esta introducción que vos acabás de hacer y para saltear el chiste de los números, porque nunca te los entiendo, Alejandro. Te voy a decir, nunca te entiendo los chistes de los números. Yo no pierdo la esperanza. Pero yo quiero empezar con una reflexión de un filósofo de primera línea. Lo podemos leer todos los días, sus viñetas son maravillosas. Se llama Tute y dijo no hace mucho, y es tan actual, la realidad no sale de su asombro. Muy bueno, tremendo. Es terrible. Tremendo. Ya nosotros, si nos asombramos, viste, no, que la realidad en su conjunto no sale de su asombro. Le podemos confesar a la audiencia que la previa es muy difícil, porque en la previa tenemos que definir qué tema tocar y tenemos que descartar más de la mitad de lo que podemos tocar. Es terrible todo lo que pasa, qué sé yo. No sé, hoy el presidente, cuando ya estábamos en marcha hacia este programa, salió al balcón de la Casa Rosada con Santiago Caputo, al solo efecto de mostrarlo, digamos. Acabo de enterarme por vos, porque viste, no escuchás radio, no mirás el celular durante 15, 20 minutos y te perdés una gran cantidad de cosas. Sí, es tremendo. Pero bueno, nosotros como dice una amiga mía, la realidad argentina es más que dinámica, es resbaladiza y es tal cual. Estamos en permanente salto, ¿no? Y sobresalto. En un lunes que ya lo vamos a charlar en la segunda mitad con Guillermo Rosenbursel, pero en un lunes de los que llaman negro en los mercados y donde verdaderamente se hacen y se pierden fortunas extraordinarias en pocos minutos, ¿no? Otra de las facetas de esta actualidad que pocas veces se percibe a fondo. Pero nosotros queríamos empezar tratando un tema que sigue siendo una semana después de las elecciones en Venezuela muy álgido. El tema Venezuela está en el centro de la agenda y también está yo diría que no quiero exagerar con el corazón, pero en la preocupación de muchos argentinos. Hay muchísimos venezolanos que viven con nosotros. Yo creo que está en la agenda nacional, en la agenda regional y en la agenda internacional. Así es, ¿no? Así es. Y justamente Carlos March nos hace un aporte con reflexiones sumamente interesantes que yo no las leí en ninguno de los comentarios que se hicieron en estos días en los medios. Un enfoque distinto el de Charlie. Si les parece, lo escuchamos. Pero claro que sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a poner foco en esta columna en un tema obvio, que son las elecciones del pasado domingo que consagraron nuevamente a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pero me gustaría hacerlo vinculando petróleo con democracia. Como ustedes saben, Venezuela encabeza el ranking de los países que mayores reservas de petróleo tienen a nivel mundial. Es el número 1, es el país que tiene cerca del 20% de las reservas mundiales de petróleo bajo tierra. Por lo tanto, la importancia de Venezuela no pasa tanto por la producción actual ni el nivel de exportaciones actuales, sino por lo que tiene bajo tierra. Venezuela encabeza este ranking. Nicolás Maduro gobierna desde el año 2013, ya superó los 11 años de poder, le sumará estos 6 años más
que lo han dado como ganador y además tiene, según la Constitución, reelección indefinida. El ranking sigue con Arabia Saudita en el segundo lugar, Irán en el tercero, Canadá en el cuarto, Irak en el quinto, Emiratos Árabes en el sexto, Kuwait en el séptimo, Rusia octavo, Libia noveno, Estados Unidos décimo. Dejando afuera al cuestionado Venezuela, salvo Estados Unidos, que tiene tradición electoral democrática, y Libia, que luego de los 42 años de Gaddafi, desde el 2011 también rota presidentes, la longevidad de los gobiernos de estos otros 7 países ostentan una supervivencia de entre los 43 años en el poder del presidente de Irán y los 9 años del primer ministro canadiense, que continuará acumulando años pues el mandato está vigente. Evidentemente no existen muchos incentivos para exigirle a Maduro transparencia electoral y mucho menos alternancia en el poder, en el gobierno, por parte de los países que más reservas de petróleo tienen en el mundo. ¿Qué pasa con la OPEP? Con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la cual Venezuela es miembro desde el año 2000 y concentran el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas mundiales. La OPEP, además de Venezuela y los ya mencionados Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak y Kuwait, está conformada por Argelia, Angola, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Nigeria. Tampoco se puede esperar reclamos relacionados con la transparencia electoral por parte de los países que integran la OPEP, pues aquellos que se suman a los ya analizados en el ranking anterior no muestran gran apego a la alternancia en el poder. Por el contrario, empeoran la situación, pues nos encontramos en un extremo con los 11 años de gobierno por parte de un partido monopólico en Nigeria, y en el otro extremo los 45 años de gobierno del presidente de Guinea Ecuatorial. Como conclusión, los países que mayores reservas petroleras poseen se dividen en reinos o sultanatos, pero en aquellas naciones donde rigen sistemas republicanos, donde la alternancia en el poder debería ser algo deseable, las democracias aparecen empetroladas y muchos gobiernos están más aferrados al poder que el petróleo a la roca. Se necesitaría un poco de fracking democrático, ¿no? No vendría nada mal. Bueno, los dejo y esperemos que el mundo, por lo menos del petróleo, recapacite y exija elecciones libres, democráticas y transparentes en Venezuela. Me gustó muchísimo esta definición de la democracia empetrolada, pero no creo que la inversa sea posible. El petróleo democratizado, ¿no? Sí, de eso no tengo duda, pero el enfoque de Charlie me pareció muy interesante y no se escucha en general, porque además algo que sale como corolario directo del planteo que hace Carlitos March es: ¿hay los mismos reclamos por democracia con relación a otros países petroleros? Esto sin perjuicio de todo el reclamo que hay que salir con la bandera a hacer por Venezuela, ¿no? Pero yo no recuerdo que alguien se haya preocupado por las democracias de los países árabes. El petróleo no ha democratizado, pero la democracia se ha empetrolado. Sí. Algo de eso hay. Yo creo que es muy importante destacar, lo venimos diciendo y se ha dicho en estos días, así que no vamos a abundar demasiado. A 8 días de las elecciones en Venezuela no hay un solo dato fundado que avale la autoproclamación por Maduro y su gente. Un régimen a esta altura claramente definido como autoritario por la casi totalidad del planeta, salvo pequeñas excepciones que no son precisamente democráticas. Y bueno, la represión también es otro elemento que llama la atención, ¿no? Cómo frente a represiones muchísimo menores que estas, se han hecho planteos profundos de defensa de los derechos humanos y frente a la que hoy se vive en Venezuela, ¿no? Sí, como decíamos al principio, este es un problema, por supuesto, terrible en Venezuela. Es un problema también nacional, porque tenemos que analizar un poco cuáles son las repercusiones acá de todo lo que está pasando en Venezuela, de un lado y de otro, ¿no? De la grieta esta que nos opaca tanto. Y también es un tema terrible a nivel regional e internacional. Sí. Incluso, bueno, ya el Papa ha intentado, creo que con poco éxito,
también intermediar en esta cuestión. La OEA ha sido descalificada. Bueno, el conflicto entre Argentina y Brasil, ¿no? Esta locura de andar a los gritos, a los insultos, y en el medio de esto, por lo menos Brasil se hizo cargo de la embajada argentina y de los refugiados. Tampoco es clara por el otro lado, como no lo era la semana pasada, la actitud de Brasil, México, Colombia, que han reclamado que se muestren las actas, pero por ahí no han sido lo suficientemente enérgicos. Postura a la que se sumó el sábado pasado Cristina Fernández, ¿no? Con cierta demora, pero por lo menos una posición, es decir, al igual que México, Brasil, pedir las actas. Las actas, ¿no? Hoy dijo lo mismo Estela de Carlotto. Aunque muestren ya las actas, no son creíbles. Bueno, no las actas deberían mostrarse en un contexto donde la oposición pueda haber fiscalizado y analizado de qué se trata. Mercedes, te estamos impidiendo el uso de la palabra. No, yo me muevo, pero pero los estaba escuchando. Sí, pensaba en todo esto, leí lo que decía Estela Carlotto y que estábamos frente a una dictadura, etcétera. Pero me da la impresión que nos quedamos en el plano local, y lo que están mostrando estas situaciones, a la que habría que sumar la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que estamos viviendo de conflictos geopolíticos, si no sería el buen momento para empezar a pensar en otro tipo de gobernanza global. Porque las instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, a esta altura, sin modificaciones, sin pensar estrategias de poder, sin poder cómo poder incidir de manera eficaz en algunos conflictos, es muy difícil plantear posibilidades de solución a esta conflictividad ¿Qué temita que estás trayendo, Mercedes? Un gran tema, lo hemos planteado varias veces. ¿Qué temita que estás trayendo? Y sí, pero que es algo que lo hemos hablado y creo que convendría empezar a profundizar. Es muy probable que haya otra gente generando y proponiendo, y de hecho hay algunos organismos que son globales y que están pensando en marcos fiscales y legales globales. Bueno, yo te tiro dos temas con lo que estás diciendo. Una, sería importante que los principales países del mundo adhieran por fin a la Corte Penal Internacional, a la cual hoy no adhieren y no reconocen sus resoluciones. Y la otra, sería muy bueno que los mismos países y todos los demás que conforman el grupo, no sé, el G20 o cualquiera de ellos, se encarguen de una vez de los paraísos fiscales, ¿no? Y ahí se resolverían el 80% de los problemas económicos en una semana. Y después de eso tendríamos que seguir con la inteligencia artificial, cómo se regula, quién lo regula, y después de eso, Bueno, pero digamos. Está muy bien lo que dice Mercedes, porque es poner en agenda, ¿no? En agenda. Bueno, vamos saltando porque tenemos poco tiempo, ya lo tenemos a nuestro invitado con nosotros, así que le avisamos a la audiencia que efectivamente él les va a resolver todos los problemas que tienen en mente sobre el lunes negro, los mercados, qué va a pasar en la Argentina, qué hizo el gobierno, cómo es el futuro. Guillermo Rosenbursel les va a aclarar absolutamente todo eso en media hora. Queríamos mencionar, hay una declaración, una más, pero muy significativa, de organizaciones de la sociedad civil y de personalidades, no sé, nos incluimos como personalidades, Marta, vos y yo. Llamémonos. Sí, yo los incluyo. Bueno, gracias Mercedes, gracias Mercedes. Por eso, que nos incluya ella, nosotros somos abogados. Gracias, además vienen trabajando en la reflexión geopolítica y local e internacional hace mucho y tienen herramientas, vale la pena que comenten el artículo. No, en realidad es una declaración que está firmada, menciono rápidamente, Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Fores, Será Justicia, Entre Ríos Sin Corrupción, Acción Conjunta Republicana, Asociación Argentina de Ética y Compliance, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el INESIP, cuya directora estuvo con nosotros hace unos días, Directorio Legislativo, Cultura Democrática, y adhesiones a título personal significativas, además de las nuestras, pero Alejandro Fargossi, Daniel Sapsay,
está Delia Ferreira Rubio, está Diana Cohen-Agres, Marcelo Camerini, Marcelo de Jesús, perdón, no lo mencioné nada menos que a Marcelo de Jesús, que además fue un factor muy importante en esta declaración. Sí, pero nuestro corresponsal en además Washington. Nuestro corresponsal. Marcelo, ¿nos estás escuchando? Mandanos algún mensajito. Te mandamos un gran abrazo. Todas estas organizaciones, ¿por qué son significativas? Porque vienen de orígenes distintos y tienen planteos distintos. Y los que firmamos también pensamos muy distinto. En lo que coincidimos es que en la Corte Suprema tiene que entrar personas que tengan el suficiente mérito académico, de trayectoria profesional y sobre todas las cosas ético. Ninguna de esas tres condiciones las cumple Ariel Lijo. A esto se refiere esta presentación, que además cuestiona que el Poder Ejecutivo no trató en lo más mínimo los severos cuestionamientos que se hicieron en la etapa de trámite ante el Ejecutivo, y se le pide al Senado y a cada uno de los senadores que den la cara, que voten claramente de cara a la gente y digan lo que piensan. Pero parece que ahora el ministro de Justicia, Cunio Libarona, no está planteando con tanta certeza que la propuesta del hijo vaya a salir, lo mismo que García Mansilla. Él mismo reconoce en un reportaje: no pensé que fuera tan complicado, o pensé que iba a ser más simple. En realidad esas fueron sus palabras. Pensé que iba a ser más simple. Wow. Bueno, veremos si es simple o no, porque también hay otro enfoque del asunto, que es el de Alejandro Borenstein en su columna siempre cargada de brillante ironía del domingo, donde él dice... Al igual que Tute, que mencionamos hace un ratito, Alejandro Borenstein es uno de los grandes filósofos de la política actual. Bueno, y él justamente lo que dice allí es, no dan la cara, nadie escuchó todavía, es decir, los votos o las ausencias eventuales, porque recordémosle a la audiencia que para designar un juez de la Corte hacen falta 2/3, pero de los presentes. De manera que si, por ejemplo, Cristina Kirchner, como todo lo indica, le ordena a buena parte de su gente que no esté presente, con alcanzar la mayoría para sesionar y de eso conseguir los 2/3, alcanza y sobra. Bueno, ahora resulta que Mauricio Macri ha dicho que la gran mayoría del PRO va a votar en contra, pero la clave entonces pasaría a ser el radicalismo, y el radicalismo tiene dirigentes como Daniel Angelici, o bajo también las sombras Cotino Siglia, que aparentemente estarían comprometidos con esta candidatura, lo cual deja muchas dudas sobre el voto de Lustó. Bueno, eso iba a decir yo, el voto de Lustó también acá, ¿no? ¿Qué va a pasar con los radicales? Marcelo nos está diciendo que por supuesto está firme junto, que nos escucha, nos contesta que sí. Firme junto a la radio. Yo creo que es un tema, Marta, mira con qué lo voy a asociar, va a parecer muy loco, pero yo lo asocio con esto. Hay un artículo muy interesante el fin de semana, si mal no recuerdo, de Gustavo González en Perfil, hablando del secretismo y la falta de transparencia en la información pública, y se refiere, por supuesto, a recursos o a cosas como que se sacó el oro de la Argentina y no se dice dónde se lo mandó. Bueno, yo quiero que no haya secretismo ni nada oculto y escondido en algo tan importante como la designación de un juez de la Corte. No solo González en Perfil, también Claudio Jacqueline en y Claudio La Nación. Jacqueline también, sí señora. El título está referido explícitamente a la transparencia y a la ausencia de posibilidades de acceder a la información. No hablemos ya de la ciudadanía. La ley establece que cualquier ciudadano puede pedir información sobre todo lo que tenga que ver con cuestiones públicas, ¿no? Salvo algunas muy pocas que son cuestiones reservadas, pero el resto... Bueno, los 100.000 millones, de los fondos reservados no creo que lo sean. Los ciudadanos, ni hablar, pero tampoco pueden, otros políticos, claro, tampoco pueden acceder a la información, organizaciones no gubernamentales. Hay que hacer juicio para que te den la información. También está... Sí, Marcelo está contestando, está haciendo una referencia justamente a que él insistió en el grupo de impugnación al hijo que estaban hablando ustedes hace unos minutos.
en el programa, y vos, Alejandro, lo comentaste, ¿no? Sí, 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 sí. El rol de Marcelo en este sentido. Sí, sí, absolutamente. Marcelo es uno de los corredactores de esta declaración y ha cumplido un rol. Marcelo está muy comprometido en su trabajo también internacional, ante la OEA, Banco Mundial, en Washington, etcétera. Representa a muchas de las ONG. Ahora, yo con esto, porque tenemos un par de temas más, creo que es muy significativo resaltar otra vez, no hay nadie en la sociedad civil que haya apoyado con claridad esta candidatura. Por eso el ministro debe entender justamente, no es tan fácil. No es tan fácil porque por algo esta candidatura genera semejante repudio. Y si la quieren aprobar a pesar de eso, por lo menos que contesten los cuestionamientos. Sí, esperemos, ¿no?, que la ciudadanía escuche estos comentarios, porque la sensación que uno tiene es que hay grandes sectores de la comunidad que no tienen ni idea de lo que significa esta propuesta, de lo que significaría si justamente Lijo es elegido como integrante de la Corte Suprema. Me parece que hay que, buscar algunos mecanismos para llegar a mayor cantidad de gente que o no tiene posibilidad o no le interesa. Es cierto, o que cree que no le afecta. Este es otro tema y en eso creo que hay una parte de la cuestión de la designación de un juez de la Corte que no se trata lo suficiente, que es el tema de la seguridad jurídica. Sí. Cuando la Argentina es capaz de designar a un juez acusado con graves acusaciones referidas a la ética, a su trayectoria como juez, etcétera, etcétera, incluso a su patrimonio, bueno, ¿qué confianza puede tener el inversor en la Argentina al que tanta importancia le damos y que tanto nos falta, ¿no? Hay otra cuestión en el reportaje del Hijo, de Cunio Libarona, referido al Hijo. Mirá lapsus interesante. Mira cómo los asocio, esta cabeza mía. No me deja mentir, la cabeza no me deja mentir. Él hace mucho hincapié en todos los logros que se han logrado estos meses a partir de la acción en el Ministerio de Justicia, la puesta en marcha de los tribunales orales, el juicio oral, el mecanismo de juicio oral. Sí, en el interior. Bueno, hay una cantidad de cosas que uno lee y dice, wow, pero por otra parte hay una cantidad de vacantes en el Poder Judicial inmensas, que uno no sabe, qué pasa con eso, esos agujeros que hay en la posibilidad de justamente hacer justicia en caso de que fuera posible. Te corro un poquito, aunque tiene que ver con la justicia. Sí, dale, Mercedes. Creo que tendríamos que retomar la reflexión de Charlie en el sentido del tema de la democracia económica. De la misma forma que faltan espacios globales de definición de política global acordada entre los países, también hay toda una cuestión de la regulación del sistema financiero, poniendo al servicio de las necesidades de la economía productiva, que todo el mundo sabe que es digamos, más negativo para nuestros países, entre comillas, en vías de desarrollo, pero yo de te verdad propongo, se requieren otro tipo de estructuras. Yo te propongo que creo que eso, es un tema para conversar. Para otro programa. Para otro programa o para preguntárselo a nuestro invitado, porque ya nos vamos a tener que ir a la pausa. Yo sé que vos querés, antes de hablar con nuestro invitado, hacer alguna referencia a las derivaciones inesperadas del juicio por el tema de los contratos de seguros a organismos públicos. Así es. ¿Qué ha surgido ahí? Así es. Contá, que ya todo el mundo sabe, pero todo el mundo sabe, y vamos a recordar también que se trata de un amigo de este programa que ha estado muchas veces con nosotros, el periodista que saca a la luz toda esta información, Claudio Saboya, en Clarín. Claudio hace una investigación muy seria, muy profunda, y de esa investigación resulta que hay en la causa, donde como vos decís se investigan los contratos, las irregularidades gravísimas en contratos de seguros que fueron prácticamente entregados al marido de la secretaria privada histórica de Alberto Fernández, de más de 30 años, en ese mismo teléfono de la secretaria encuentran mensajes,
fotografías y un video, y aclaremos, fotografías de distintas oportunidades y mensajes de distintas oportunidades en las cuales Fabiola Yáñez dice que Alberto Fernández ejerció violencia de género contra ella. Eso, pasado un día entero, 2 días, un día y medio de información y flujo de información en todos los medios, está claro. Los mensajes existen que además, y fueron de ella. Saboya lo cuenta en la nota cuando los fiscales que estaban viendo los textos en el celular y descubrieron esto, que en realidad lo que estaban investigando es otra cosa, pero descubrieron esto, dijeron, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Y con buen criterio, bueno... Y lo tienen que hacer, se lo separaron y lo mandaron a la oficina hacer, por supuesto, de la Corte de Violencia Doméstica. Pero ¿no? Fabiola Yáñez no quiere hacer la denuncia y a su vez el abogado que está interviniendo está reconociendo sí los textos del WhatsApp, pero insistiendo que no hubo agresiones físicas sino fuertes discusiones. Sí, yo creo que la víctima tiene su derecho, son delitos dependientes de instancia privada. Lo que sí es interesante ver es, frente a un hecho de estas características, bueno, debería haber una actitud unívoca con respecto a la violencia de género, ¿no? La violencia de género es igualmente repugnante y criminal, la ejerza quien la ejerza. Cualquiera sea la supuesta ideología que dice tener. Debería haber, esperemos unos días, porque esto algunos dicen es confuso, pero debería haber una declaración de las organizaciones feministas, ¿no? Que suelen ser tan activas en este tipo de circunstancias. Esperemos que la haya, esperemos que la haya. Bueno, nos vamos a ir a una brevísima pausa musical con una expresión de deseos prácticamente, con este tema que es un ícono de la música universal, y ojalá que este sea realmente un mundo maravilloso. Ya nosotros siempre pum para arriba. Pum para arriba. Sí, así es. Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. Bueno, estamos de vuelta. What a Wonderful World, en una versión maravillosa de UNICEF, con chicos cantando de todo el mundo, una hermosura. Dijimos que estábamos con Guillermo Rosenbürzel. Guillermo es economista, investigador principal del CONICET, profesor titular tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la de San Martín. Fue secretario de Estado de Pequeña y Mediana Empresa, es consultor de organismos internacionales, CEPAL, BID, Banco Mundial, por ejemplo, autor de numerosos libros, trabajos publicados en el país y en el exterior. ¿Cómo andas, Willy? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Yo no puedo ocultar que le digo Willy porque lo conozco desde, no quiero decir cuántos años porque es una desgracia, pero desde el colegio, perdón otra vez Marta Mercedes, dije el colegio es a él con mayúscula, ¿no? Pero no, ustedes siempre me cargan por eso. Estamos acostumbradas y lo aceptamos, Alejandro. Un abrazo a Bemi, Mercedes de Paz. El marido de Mercedes y no sé por qué, pero hemos tenido ya muchos invitados e invitadas de el colegio, ¿no? Bueno, por algo será, qué sé yo, porque este programa tiene muy buen nivel, será. No, pero es cierto que son gente muy interesante, habrá de todo, pero los que invitamos al programa aplaude la audiencia también. Guille,
Estamos en un lunes negro, ¿no? De los varios. De los tantos. De sí. los tantos. Decirle a la audiencia un poco, pero no, por supuesto, en términos como para que lo entienda el común de la gente. ¿Estamos viviendo una nueva crisis financiera global? Bueno, es muy rápido para afirmar. O sea, una crisis financiera global está viendo. No sabemos qué profundidad va a tener, cuán rápido van a responder los organismos reguladores y prestamistas de última instancia, que son los bancos centrales, qué efecto va a tener eso, pero sí, estamos en un brete complicado. Y ampliando un poco la perspectiva, me parece interesante mencionarles que hace unos años, después de la crisis del 2008, salió un libro que se llama The Great Stagnation, algo así como el gran estancamiento, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y alude a que en la actualidad, o sea, a raíz de la globalización financiera, el ciclo económico está gobernado por en las alzas burbujas en los mercados de valores, inmobiliarios, etcétera, que fue lo que ocurrió en el 2008 con las hipotecas subprime y todo eso, pero se viene repitiendo a distintos niveles. Y la imposibilidad de desarmar esas burbujas de manera que haya un soft landing, digamos, o un aterrizaje suave y que el nivel de actividad o el crecimiento de la economía no sufra, digamos. Entonces, moviéndose en esos periodos de frenesí al auge y de recesión, cuando se pinchan las burbujas, en tendencia la economía mundial crece cada vez menos, digamos, ¿no es cierto? Entonces esa es la gran preocupación, digamos, si se va a encontrar algún mecanismo para regular, para orientar mercados financieros cada vez más globalizados, cada vez más difíciles de regular, porque existen, digamos, las innovaciones financieras siempre van adelante de los reguladores, teniendo en cuenta que las transacciones que se hacen en los mercados financieros internacionales, el volumen de esas transacciones, supera digamos, en una escala enorme, las transacciones, entre comillas, reales en la economía. O sea, lo que se intercambia de activos financieros es muchísimo más diariamente de los bienes y servicios que existen en la realidad. Claro, y bueno, entonces lo que ocurre en los mercados financieros es crecientemente importante para determinar cuál es la evolución de la economía real, y eso es un problema. Hoy en día estamos en el caso de que la economía venía estábamos saliendo de la hace un tiempo, de la crisis del 2008 y después de la pandemia. La Reserva Federal venía bajando las tasas de interés porque aparentemente el fenómeno de la inflación se había controlado, y se esperaba que siguiera bajando la tasa de interés y justamente por exceso, ahora digamos ex post, a posteriori se ve que por exceso de prudencia la Reserva Federal interrumpió la baja de tasas para ver cómo venía la mano, entre comillas. Sí. Los últimos datos de la economía norteamericana fueron peores de lo esperado desde el punto de vista de la actividad real. La reanimación de la producción y del empleo fue inferior a lo que se esperaba, y esas noticias, digamos, impactan muy rápidamente sobre los mercados financieros, porque los mercados financieros están muy apalancados, entre comillas, ¿no es cierto? Muchas operaciones se hacen con márgenes de deuda violenta, con endeudamiento, o sea, sí, con mucho capital de terceros en relación al capital propio de los actores que intervienen. Con mucha plata prestada. Exacto. Yo le quería preguntar a Guillermo cómo afecta toda esta evolución económica mundial a Argentina. ¿Cuál sería nuestra capacidad de reacción frente a esto? Bueno,
muy, muy poca, digamos, ¿no es cierto? Los países en vías de desarrollo, semi-industrializados, emergentes, como lo quieras llamar, digamos, tienen muy poca capacidad de intervención en los organismos multilaterales, muy poca intervención en el G20 y muy limitada palanca, digamos, en los mercados financieros internacionales. Entonces, recibimos los sopapos directamente. Más bien lo que uno tendría que preguntarse es cuán preparados estamos para soportar esos cimbronazos. Y Argentina hoy en día está mal preparada, digamos, porque ya viene con un riesgo país altísimo, pese a las expectativas que había generado en los mercados, entre comillas, el nuevo gobierno de Milei. La situación financiera sigue siendo frágil, no conseguimos las divisas que el gobierno esperaba conseguir, ni de los mercados ni del fondo, y viene llevando adelante una política monetaria y cambiaria, especialmente muy riesgosa, para ponerle un calificativo que no sea ya valorativo, pero donde muchos creemos que la consecuencia de esa política es un atraso cambiario creciente y una pérdida de reservas creciente por subordinar esa política monetaria y cambiaria al objetivo excluyente de reducir al mínimo la inflación. Yo creo, y muchos pensamos, que ese objetivo central podía justificarse inicialmente cuando efectivamente estábamos en un proceso de aceleración inflacionaria que podía derivar en una hiperinflación, pero una vez que vos eliminaste ese problema inmediato, digamos, bajar del 4 o 5% al 2 o 1% mensual, si bien 4 o 5% es muy alto, no cabe duda, tenés que tomártelo más gradual, tenés que hacerlo de manera más gradual, digamos, sobre todo en este contexto, digamos, donde no aplicás un plan de convertibilidad o un plan austral, etcétera, digamos, estás en otro contexto. Volviendo a la dinámica y a la realidad de Estados Unidos y todo este movimiento en relación a los mercados financieros, ¿podés hacer algún tipo de proyección a futuro, ya sea que gane Trump o gane Harris? ¿Cómo te imaginás un caso u otro? Las mejores proyecciones son las que se hacen para atrás, para el pasado. Por lo menos eso sin duda, pero... Es muy, la verdad, bueno, desde que, o sea, los economistas ya lo sabíamos de antes, ¿no? Pero se hizo popular la idea de los cisnes negros, ¿no es cierto? Y hay fenómenos y los mercados financieros son así. También los rinocerontes grises. Sí, bueno, sí. Es una combinación de las dos cosas. Pero yo creo que acá en los mercados financieros juegan más los hechos que no pueden ser previstos con anticipación, digamos. Y son fenómenos de muy baja frecuencia, digamos, pero que cuando ocurren te hacen pomada. Sin duda, si vos... es lo mismo que una obra de ingeniería de un puente, etcétera. Vos tenés que construirlo para cubrir la mayor cantidad o probabilidad de eventos catastróficos, pero vos nunca podés asegurar el 100% de que no... Bueno, acá sucede lo mismo, pero con el agravante de que la tendencia de los propios actores de los mercados hacen que se peque por defecto en cuanto a la prudencia y no por exceso, digamos. Entonces, los mercados son inherentemente frágiles. Yo, con relación a los mercados financieros, no veo gran diferencia entre lo que esté dispuesto a hacer un gobierno demócrata y un gobierno republicano. Sinceramente no lo veo. Más allá de que los modos de Trump son horribles, digamos, y yo si fuera americano votaría por Kamala Harris por un montón de razones. Pero desde el punto de vista de la dinámica de los mercados financieros,
no veo que pueda haber muchas diferencias. Además, porque el actor institucional que puede manejar más o menos las cosas es la Reserva Federal, y la Reserva Federal tiene un funcionamiento bastante autónomo de los... No está manejada por el hermano, el íntimo amigo o el socio del ministro de Economía, digamos. Así es. Digo, para comparar con la Argentina. Sí. Te traigo a la Argentina, Guillermo, que es de lo que hubiéramos empezado hablando si no hubiera sido por el lunes negro. Ayer se conocieron los datos del primer trimestre de 2024 sobre pobreza e indigencia, ¿no? Los trae el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que tiene el enorme mérito de haber sido criticada y repudiada por todos los gobiernos, ¿no? De manera que nuestro amigo Agustín Salvia sigue allí. Y pocas o ninguna de las políticas propuestas por el Observatorio de la Deuda Social, que serían fantásticas soluciones para muchos temas, se han aplicado ni son tenidas en cuenta. Ahora, mi pregunta es, según este informe, la pobreza pasó de 45,2 en diciembre a 55, casi 54,9 ahora, ¿no? Se aumentó más de un 20%. La indigencia de 14,6 a 20, 1 cada 5. Bueno, los niños, ni que hablamos, Marta siempre trae este tema, 7 de cada 10 viven en un lugar pobre, en fin, desastre social. ¿Hay relación entre la gestión de este gobierno y esa situación nueva que marca el Observatorio de la Deuda? Y la otra pregunta es, ¿qué opinás de la gestión de estos 8 meses en general? Sí, bueno, ahí hay mucha tela para cortar. En primer lugar, los datos del primer trimestre sobre pobreza tienen que ver mucho con lo que pasó en los trimestres anteriores. Entonces, es consecuencia de las políticas desastrosas, no de este gobierno, que también son desastrosas por otras razones, sino de las políticas desastrosas del ministro de Economía Massa, de la última parte de la gestión Fernández, etcétera. Entonces, y atrás. Sí, por supuesto, claro. Si vos mirás desde mediados de los 70 en adelante, la tendencia de la pobreza y la indigencia se mueve cayendo por escalones, digamos, ¿no es cierto? Cada vez que vos interrumpís la caída, no volvés a subir el escalón a los niveles previos. Entonces es como una escalera que va cayendo, y cuando vos parás de impedís que la pobreza siga montando, no conseguís volver a los niveles. Entonces este es un fenómeno hoy en día estructural que no depende de las políticas coyunturales de los distintos gobiernos. Digamos, hay que hacer transformaciones estructurales para tratar de empezar a resolver esa cuestión. La otra cosa que a mí me gustaría decir es que lo que hace el observatorio es muy valioso, sobre todo porque es el único que sigue con cierta sistematicidad. Regularidad, claro. Y sin duda las fluctuaciones que detecta reflejan las fluctuaciones de la realidad. Pero yo diría, hay que tomar con cuidado, digamos, las cifras. Primero porque mide solamente la pobreza relacionando ingresos con una línea que tiene que ver con los precios, digamos, ¿cierto? Entonces es muy sensible a las fluctuaciones de la inflación. Claro. Y entonces vos podés tener un montón de gente que está muy cerquita de la pobreza y que de repente cae en la pobreza porque la inflación se acelera un poquito y los ingresos se atrasan, o cuando la inflación se desacelera, queda arriba de la línea de pobreza. Entonces, esa medida tiene que ser complementada con medidas de pobreza que tienen que ver más con los activos de la gente, el acceso a servicios públicos, a vivienda, a educación, etcétera, digamos. Entonces, medir solo por ingresos y donde hay que ver si la canasta no se va modificando, la canasta que vos tenés que tener en cuenta, y teniendo en cuenta que la inflación hace subir y bajar la pobreza con demasiada frecuencia. Ahora la tendencia, yo no sé si es la mitad, más de la mitad, pero que ha venido empeorando la cosa, es evidente, y también es evidente que este gobierno, desde el punto de vista de su política económica, está fuera de sus prioridades atacar el problema, digamos, ¿cierto?
piensa que por goteo alguna vez se resolverá, digamos, ¿cierto? Me parece que esa es la cuestión a tener en cuenta, ¿no es cierto? A mí esto me hace acordar, no sé si ustedes leyeron un artículo que salió el fin de semana, creo, de Gargarella, que no es de mi palo, digamos, pero que yo respeto mucho, interesante, sobre si uno quiere que le vaya bien o no al gobierno, digamos, ¿cierto? Evidentemente no es sinónimo que le vaya bien al país y que le vaya bien al gobierno, ¿no es cierto? Él se refiere a problemas de institucionalidad, al problema del hijo, y dice, bueno, ahí yo no quiero que le vaya bien al gobierno y que se designe o que pase la designación del hijo para la Corte Suprema, de la misma manera que no estoy de acuerdo con ignorar una serie de derechos que figuran en la Constitución, para decir algo. Bueno, yo creo que la política económica tiene tiene dos facetas, digamos. Una en la cual coincidimos todos los economistas, para decirlo un poco groseramente, hay muchos matices, pero que había que tomar unas medidas bastante tajantes para reducir inicialmente el desequilibrio fiscal. Coincidíamos más o menos todos. Ahora, ¿cómo seguir con eso? Ahí ya no coincidimos todos, porque una vez que vos te sacaste de encima transitoriamente los problemas fiscales y bajaste la inflación, después tenés que empezar a pensar más en serio cómo estabilizás un resultado fiscal sostenible, no con las políticas del hacha, digamos, que es cortar jubilaciones a lo bestia, cortar remuneraciones de docentes. Sí, o patear los pagos. O patear los pagos, claro. No pagarle a las distribuidoras de electricidad. Claro. Entonces, está claro que eso no se puede sostener, y por otro lado está claro que eso deja fuera del tablero o de la mira del gobierno los problemas sociales, digamos, ¿cierto? Entonces, no sé, yo no quiero que le vaya bien al gobierno desde esa perspectiva. Sí, me parece útil para el país, aunque no estoy de acuerdo de qué forma se haya hecho, digamos, haber podido parar la pelota del desequilibrio fiscal que le genera una presión enorme a la inflación, y por esa vía jodía a todo el mundo, digamos. Pero Mercedes. Sí, yo le quería preguntar a Guillermo, para salir un poco de este panorama tan borroso y tan negro. Vos hace como 20 años venís poniendo el foco en las pymes, por un lado, como eje de la economía o con un rol importante en la economía de nuestro país, pero sobre todo en el tema de poder aumentar la productividad a través de lo que es la economía del conocimiento. Y con todos los avances que se han hecho, mi pregunta sería, ¿hay alguna posibilidad, más allá de lo que esté haciendo puntualmente el gobierno para detener la inflación, etcétera, déficit fiscal y demás, en la línea de aumentar la productividad? ¿Hay algo allí, inclusive a nivel de articulación regional, que se pueda hacer? Danos algunas perspectivas de cómo salir de esta puerta sin salida, digamos, de la economía actual. Me parece buena tu pregunta, tu reflexión, porque nada de lo que se puede hacer desde el punto de vista de las políticas de estabilización de corto plazo va a sostenerse si no encarás una estrategia simultáneamente, no secuencialmente, claro. Una estrategia a más largo plazo que tiene que ver efectivamente en el corazón de la cuestión, el aumento de la productividad. El aumento de la productividad requiere una serie de medidas coordinadas a nivel regional, a nivel de infraestructura. Hay una productividad sistémica que tiene que ver con cosas que no puede dejar de hacer el Estado, digamos. Tiene que ver con el capital humano, tiene que ver con la red de comunicaciones, tanto de bienes y servicios como de telecomunicaciones, con puertos, etcétera. Y después la productividad al interior de las empresas. En ese conjunto de cuestiones asociadas, Argentina tiene posibilidades, digamos, de aumentar la productividad si
la cosa sistémica se encamina en varias áreas de la bioeconomía, digamos, incluyendo todo lo que tiene que ver con la actividad agroindustrial, porque hoy en día ya no tiene mucho sentido distinguir el agro de la industria, digamos, y de los servicios. Bueno, hemos visto estos días un retroceso en relación a ese tema. Justamente el ministro de Bioeconomía, Fernando Vilela, claro, fue echado del gobierno, digámoslo así nomás. Cuesta decirlo, ¿no? Cuesta decirlo, porque bueno, nosotros lo conocemos, lo hemos tenido como invitado, sabemos de su equipo, la importancia del equipo, sabemos de la importancia de sus proyectos, la posibilidad que hubiéramos tenido realmente de ponernos un poquito más a la avanzada en relación a estos temas, ¿no? Sí, a mí ya me había llamado la atención cuando lo designaron, digamos, que hace este señor en este contexto, porque yo también lo conozco. O sea, no sé nada de sus posiciones políticas, pero sé que desde el punto de vista de su mirada sobre la producción y sobre todo en el sector agropecuario, en una mirada más claro, pero general. ya ves, vos mismo estabas hablando de bioeconomía. Claro, por eso, no, efectivamente. Y el campo habla de bioeconomía. Sí, claro, por eso. sí. Bueno, por eso, nosotros en ese área, en el área de empresas de contenido tecnológico, pequeñas empresas, startups, etcétera, de contenido tecnológico, tenemos algo que es con una estrategia que no sea para el mes que viene, sino a 5 o 10 años, puede desarrollarse. Todavía no tenemos masa crítica, no estamos en condiciones de salir y competir con el mundo, más que en algunas cosas muy específicas, digamos, como lo es el INVAP, como son algunas de estos unicornios en materia de servicios informáticos, pero son mucho más las excepciones que las reglas. Sí, podríamos mencionar en este caso al invitado de la semana anterior, un joven de 22 años, Gastón Tenenbaum, que la aplicación que ha armaron los chicos de la una ORT, startup. claro, Es para decir, prevenir incendios. Primero, chicos de 18 y 20 años. Primero empezaron con el tema del cambio climático, siguen con el tema del cambio climático, pero como organización no gubernamental, etcétera. Y en cuanto a la posibilidad de conseguir algún rédito económico con su conocimiento y hacerlo bien, armaron una startup realmente nos maravilló. Se llama Satélites on Fire, que es para detectar posibles incendios en zonas que están siendo muy castigadas por esta problemática, claro, ¿no? Ahora, tienen 22 años los chicos. Déjame que les diga ahora. Cerrar porque nos quedan un par de minutos y necesitas decirle a la audiencia qué va a pasar en la Argentina. Pero yo eso te voy a dejar el teléfono y esas son consultas que ya no son ad honorem. Puedo tirar alguna línea para dejarlos interesados en la cuestión. Pero no, yo cuando fui secretario de PYME decía algo que a mí me parecía piola, pero que muchas gracias a los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas no le hacía, que era que yo quería ser un secretario de PYME que mirara la incubadora, digamos, prenatal, digamos, y no la sala de urgencia de terapia intensiva, digamos, ¿cierto? Digamos, obviamente hay que ocuparse de la terapia intensiva porque hay mucha gente que estaba y sigue estando en la lona dentro de las pequeñas y medianas empresas, pero la dinámica que le pueden aportar las pequeñas y medianas empresas a la economía, a la ganancia de productividad, etcétera, tiene que ver con la creación de nuevas empresas en sectores más dinámicos, digamos. Hay que ocuparse, obviamente, de los miles de pequeños empresarios que trabajan en el comercio, que trabajan en los servicios, etcétera, pero no es de ahí de donde las pequeñas y medianas empresas van a aportar, no es de esos sectores que las pequeñas y medianas empresas van a aportar dinamismo,
nuevos empleos de calidad, etcétera. Está clarísimo. Entonces, Guillermo, nos queda un minuto. sí. Simplemente vos hablaste de veranito financiero, aunque no lo dijiste con esas palabras, ¿no? En este momento, dólar controlado por el Estado, nada nuevo. ¿Qué puede pasar, no como pronósticos, digamos, en cuánto puede afectar este lunes negro, esta crisis, la situación cambiaria y el equilibrio tan precario de la Argentina de hoy? Bueno, es una cosa bastante paradojal, porque uno hubiera esperado que ya hoy el dólar financiero se hubiera disparado, las cotizaciones a futuro de los dólares MEP, etcétera, se hubieran disparado, y no se dispararon. Okay. Si va a tener un efecto retardado a partir de mañana pasado, no lo puedo decir. Pero lo que sí puedo conjeturar es que los que afectan los movimientos del mercado, o sea, los agentes con poder de fuego en los mercados, siguen mirando muy de cerca lo que hace el ministro Caputo. Y mientras el ministro Caputo esté en condiciones de sostener la tablita del 2% de devaluación oficial, los tipos van a seguir apostando a que el dólar no se va a devaluar. Uh-huh. Eso va a cambiar en algún momento, pero no en lo inmediato. Por lo menos. No mañana ni pasado. Guillermo Rosenbursel, economista, profesor de la universidad, gracias por tu participación. Muy interesante los aportes. Nos estamos yendo como siempre tarde, pero no tan tarde, al final, no tan tarde. Como dice nuestro querido amigo Jean Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Un abrazo para todos, hasta la semana que viene. Gracias.